Hola, bienvenidos a un nuevo video de la serie lectura del capítulo 112 del libro de Urantia. Este capítulo 112 lleva como título La sobrevivencia de la personalidad. Y en este video vamos a dar lectura a la parte número 2, que se titula El Yo. Una parte muy interesante. Y como siempre, al término de cada uno de los párrafos que vayamos leyendo, vamos a dar una opinión muy personal de lo que este párrafo nos quiere decir. Bien, pues iniciamos para no hacer muy largo este video. En cuanto al estudio del yo, es útil recordar lo siguiente. 1. Los sistemas físicos son subordinados. 2. Los sistemas intelectuales son coordinados. 3. La personalidad es superordenada. Y 4. La fuerza espiritual residente es potencialmente directiva. Bien, pues este párrafo es un párrafo muy corto. Vale la pena hacer algunas aclaraciones. En cuanto al yo, es útil recordar que de acuerdo con lo que nos menciona el libro, la vida es realmente un proceso que tiene lugar entre el organismo, es decir, el yo, y el medio ambiente en el cual se desarrolla. Y por otro lado, la personalidad que es otorgada por el Padre Universal es la que imparte los valores de identidad y significado de continuidad a esta asociación orgánico-ambiental. También recordar que un sistema es una relación entre más de dos objetos. Y cuando hay orden en estos objetos, el sistema es un buen sistema. Así que interpretando este párrafo vemos que los sistemas físicos o materiales son subordinados, es decir, su orden depende de factores que están por encima de lo meramente material. En tanto que los sistemas intelectuales, el orden depende de la relación que exista en los objetos que conforman el sistema. La personalidad, ya que su origen es divino, su orden está muy por encima de lo físico. Y por otro lado, nuestra fuerza espiritual residente, que opera a través de nuestro ajustador del pensamiento, es potencialmente directiva, como lo menciona este párrafo. Continuamos. En todos los conceptos del yo, es necesario reconocer que el hecho de la vida viene primero, su evaluación o interpretación más tarde. El niño humano primero vive y posteriormente piensa sobre su vivir. En la economía cósmica, el discernimiento precede a la previsión. Bien, pues este párrafo no tiene comentarios, simplemente primero vivimos a través de nuestros sentidos. Comemos, jugamos, reímos, lloramos, etc. Y después ya pues empezamos a pensar sobre nuestro vivir. Continuamos. El hecho universal de Dios que se vuelve hombre ha cambiado para siempre todos los significados y ha alterado todos los valores de la personalidad humana. En el verdadero sentido de la palabra, el amor connota respeto mutuo de personalidades enteras, sean estas humanas o divinas, o humanas y divinas,
Las partes del yo pueden funcionar de muchas maneras, pensando, sintiendo, deseando. Pero solo los atributos coordinados de la personalidad entera están enfocados en la acción inteligente. Y todos estos poderes están asociados con la dote espiritual de la mente mortal, cuando un ser humano sincera y altruísticamente ama a otro ser, humano o divino. Bien, pues la donación de Cristo Miguel, nuestro Dios del universo local, nuestro planeta, realmente produjo un impacto muy importante en la manera como vemos la vida. Le dio otro significado. Y también el amor se manifiesta cuando todos los atributos de nuestra personalidad están coordinados y enfocados en esta acción inteligente de brindar amor de manera sincera y de forma altruista a nuestros semejantes o a seres divinos. Continuamos. Se basan todos los conceptos mortales de la realidad en la suposición de la actualidad de la personalidad humana. Todos los conceptos de las realidades superhumanas se basan en la experiencia de la personalidad humana con la realidad cósmica de ciertas entidades espirituales asociadas y personalidades divinas y en la misma. Todo lo que sea no espiritual en la experiencia humana, a excepción de la personalidad, es un medio para un fin. Toda verdadera relación del hombre mortal con otras personas, humanas o divinas, es un fin en sí mismo. Dicho compañerismo con la personalidad de la deidad es el objetivo eterno de la ascensión universal. Todos los conceptos que tenemos de la vida están basados en nuestra experiencia a través de nuestra existencia, así como todos los conceptos que tenemos de la realidad que no es física. Se basa en nuestra experiencia con entidades espirituales y personalidades divinas. Y todas nuestras experiencias en este mundo material son un medio para conseguir un fin. Es decir, todo lo que nos sucede debe tener un sentido y significado en nuestro camino, según nos menciona este párrafo. Continuamos. La posesión de la personalidad identifica al hombre como ser espiritual, puesto que la unidad del yo y la autoconciencia de la personalidad son dotes del mundo supermaterial. El hecho mismo de que un materialista mortal pueda negar la existencia de las realidades supermateriales demuestra por sí mismo la presencia e indica la operación de la síntesis espiritual y conciencia cósmica en su mente humana. Brevemente diremos que el hecho de tener personalidad como una dote o donación de Dios ya nos identifica como seres espirituales, aunque algunas personas lo pongan en duda. Continuamos. Existe una gran laguna cósmica entre la materia y el pensamiento. Y esta laguna es inmensurablemente mayor entre la mente material y el amor espiritual. No se puede explicar la conciencia, y aún menos la autoconciencia, por ninguna teoría de asociación electrónica mecanicista o de fenómeno materialista de la energía. Aquí nadie duda que la materia y el pensamiento son cosas diferentes.
Igualmente, entre la mente puramente material y el amor espiritual. Y esto, al igual que la conciencia, no lo explica en ninguna teoría que esté basada en fenómenos puramente físicos. Continuamos. A medida que la mente persigue la realidad en su último análisis, la materia se desvanece para los sentidos materiales, pero puede aún permanecer real en la mente. Cuando el discernimiento espiritual persigue esa realidad en que permanece después de la desaparición de la materia y la persigue hasta su último análisis, esta se desvanece de la mente. Pero el discernimiento del espíritu aún puede percibir las realidades cósmicas y valores supremos de una naturaleza espiritual. De tal manera, la ciencia da paso a la filosofía, mientras que la filosofía debe rendirse a las conclusiones inherentes a la experiencia espiritual genuina. El pensamiento se rinde a la sabiduría, y la sabiduría se pierde en la adoración esclarecida y reflexiva. Pues bien, a través de nuestros sentidos físicos, nuestra mente observa y analiza la realidad material. Pero llega un momento en que nos es imposible percibirlo cuando intentamos ir más allá de lo que nuestros sentidos lo pueden hacer. Sin embargo, esta realidad material permanece en nuestra mente. Lo que menciona el texto es que cuando nuestro discernimiento espiritual es el que persigue esa realidad material que queda en nuestra mente, esta se desvanece de nuestra mente. Pero aún este discernimiento espiritual puede percibir la realidad cósmica y los valores supremos de una naturaleza espiritual, es decir, una naturaleza que no es material. Continuamos. En la ciencia, el yo humano observa el mundo material. La filosofía es la observación de esta observación del mundo material. La religión, la verdadera experiencia espiritual, es la realización experiencial de la realidad cósmica, de la observación, de toda esta síntesis relativa de los materiales de la energía del tiempo y del espacio. Construir una filosofía del universo basada exclusivamente en el materialismo es ignorar el hecho de que todas las cosas materiales son concebidas inicialmente como reales en la experiencia de la conciencia humana. El observador no puede ser lo observado. La evaluación exige cierto grado de trascendencia de la cosa que está siendo evaluada. Bien, pues a través de nuestros sentidos, de nuestro organismo, observamos el mundo material. En último análisis, apoyándonos en la ciencia. Después de esta, la filosofía se encarga de hacer tal observación. Pero en última instancia es la experiencia espiritual la que nos hace ver la realidad cósmica de todo lo que existe en este mundo material. Y pues es un error basar nuestra vida y nuestra filosofía teniendo únicamente en cuenta el sentido material de todo lo que nos rodea. Continuamos. Con el tiempo, el pensamiento lleva a la sabiduría. Y la sabiduría conduce a la adoración. En la eternidad, la adoración conduce a la sabiduría
y la sabiduría emana en la finalidad del pensamiento. Bien, en este párrafo no tenemos ningún comentario. Continuamos. La posibilidad de la unificación del ser evolutivo es inherente a las cualidades de sus factores constitutivos, las energías básicas, los tejidos principales, el supercontrol químico fundamental, las ideas supremas, los motivos supremos, los objetivos supremos y el espíritu divino del don del paraíso, el secreto de la autoconciencia de la naturaleza espiritual humana. Bien, pues en general nuestra unificación o síntesis que consigamos hacer de nosotros mismos depende de todo lo que estamos constituidos, física, mental y emocionalmente. Todo debe ser enfocado y afinado para conseguir esa unificación y de esta manera estar en colaboración estrecha con nuestro ajustador del pensamiento. Es tarea difícil, pero es posible. Continuamos. El propósito de la evolución cósmica consiste en adquirir la unidad de la personalidad a través de un dominio cada vez mayor del espíritu, de una respuesta volitiva a la enseñanza y conducción del ajustador del pensamiento. Se caracteriza la personalidad, tanto humana como superhumana, por una cualidad cósmica inherente que puede llamarse la evolución del dominio, la expansión del control tanto del yo como del medio ambiente. Bien, pues aquí solo enfatizar el hecho de que el propósito de nuestra evolución cósmica es la unificación de todo lo cual estamos constituidos, como lo mencionamos en el párrafo anterior, pero además del control de nuestro medio ambiente en el cual nos desarrollamos. Continuamos. Una personalidad en otro tiempo humana en ascensión pasa a través de dos grandes fases de dominio volitivo en aumento sobre el yo en el universo. 1. El prefinalista o la experiencia que busca a Dios mediante una mayor autorrealización a través de una técnica de expansión y actualización de la identidad, juntamente con la solución de los problemas cósmicos y el consiguiente dominio del universo. 2. La experiencia post-finalista o reveladora de Dios, de la expansión creadora de autorrealización, a través de la revelación del Ser Supremo, de la experiencia a las inteligencias que buscan a Dios y que aún no han logrado los niveles divinos de la semejanza con Dios. Bien, pues es interesante lo que se menciona en esta primera fase en relación al dominio de nuestros actos de voluntad propia. Buscamos a Dios mediante una mayor autorrealización con una técnica de expansión y actualización de nuestra identidad, pero también con la solución que demos a los problemas cósmicos. Y cuando por fin nos es revelado Dios, buscaremos ser semejantes a Él. Continuamos. Las personalidades descendientes logran experiencias análogas a través de sus varias aventuras universales al tratar de ampliar su capacidad de determinar y ejecutar las voluntades divinas de las deidades suprema, última y absoluta.
Bien, a lo que se refiere este párrafo es que los seres divinos que conviven con los seres mortales logran experiencias análogas a la de nosotros en ascensión. A través de esa convivencia a la cual se someten para lograr esa experiencia o expansión de su identidad. Continuamos. El yo material, la entidad ego de la identidad humana, depende durante su vida física de la función continuada del vehículo material de la vida, de la existencia continuada del equilibrio desequilibrado de energías e intelecto que, en Urantia, se le ha dado el nombre de vida. Pero el yo de valor de supervivencia, el yo que puede trascender la experiencia de la muerte, tan solo evoluciona mediante el establecimiento de una transferencia potencial del asiento de la identidad de la personalidad en evolución desde el vehículo transitorio de la vida, el cuerpo material, al vehículo de naturaleza más duradera e inmortal del alma moroncial, y aún más allá, a aquellos niveles en los que el alma se infunde de realidad espiritual y eventualmente logra el estado de la misma. Esta transferencia misma de la asociación material a la identificación moroncial se efectúa mediante la sinceridad, persistencia y uniformidad de las decisiones de la criatura humana que busca a Dios. Bien, nuestro yo material depende de que todo nuestro organismo esté en función, en perfecta función, incluyendo nuestro intelecto. Pero la evolución del yo que trasciende en la muerte física depende de la transferencia del potencial que hagamos de la identidad de nuestra personalidad a nuestra alma morontial. Y esto, como explica el libro, se consigue solamente a través de la sinceridad, la persistencia y uniformidad de nuestras decisiones. Bien, con esto damos por terminada la lectura de la parte 2 del capítulo 112 del libro de Urantia. Esta parte 2 llevó como título El Yo. Y en el siguiente video daremos lectura a la parte 3, la cual se titula El fenómeno de la muerte. Vamos en esta parte a ver cuántos tipos de muerte hay, según lo menciona el libro. Muy interesante el tema. Bien, muchas gracias. Nos veremos en el siguiente video.